Padre, en el nombre de Jesús, sigue glorificándote en esta noche como lo has hecho desde un inicio, Padre mío. Sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para poder comprender tu palabra. Y que sea ella la que alumbre nuestro corazón en esta noche. Y que hoy podamos recibir de ti, Señor, como todas las veces, Señor, tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Y hoy esta palabra se haga carne en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor, porque anhelamos de ella. Yo te doy la gloria y la honra y declaramos este lugar lleno de la atmósfera y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, como hemos venido ya estudiando el libro de Éxodo desde el capítulo 1, Dios nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas saber nuestra identidad, cuál es la identidad que tienen los hijos de Dios. Hemos aprendido del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía una identidad, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era su identidad? Características: que ellos eran fuertes, ¿no es cierto? Que eran personas fortalecidos y que se multiplicaban en gran manera. Vimos también, la última predicación tuvo que ver con Moisés, el nacimiento de Moisés, que figuraba también con la preservación de la vida de Moisés, en la cual Dios nos habló. Específicamente fue un mensaje más para nosotros los padres sobre nuestros hijos, porque nosotros entendemos que nuestros hijos, al igual como Moisés, tienen propósito y destino. Amén. Y por eso el Señor los protege y los protegerá y los cubrirá hasta el final, hasta que se manifieste el propósito de Dios en ellos. Y bien, continuamos con este libro. Y vamos a ver un poquito, nos vamos a saltar del versículo 11, vamos al 23, porque el Señor nos quiere enseñar algo en esta noche. Dice el versículo 23, vamos a leer toda la iglesia el versículo 23, por favor. A la cuenta de 3, lee toda la iglesia. 2, 3. Amén. Miren, vamos a fijar nuestros ojos, nuestra mirada en la primera parte del versículo 23. Dice: aconteció que después de muchos días, dice la Reina Valera, ¿no es cierto?, su Biblia. Pero si nosotros estudiamos este mismo pasaje en otras versiones, dice al pasar varios años. Otras dice al pasar muchos años. Así que no está hablando de días específicamente. Estamos hablando de una temporada, de un tiempo de años, ¿sí? Después de muchos años, dice el acontecimiento, muere el rey de Egipto. Ese rey que le puso la mira al pueblo de Dios, en el cual tuvo miedo, porque el pueblo de Israel era un pueblo fuerte y numeroso, eran más numerosos que ellos, que los de Egipto mismo. Y entonces este rey malo, perverso, hizo un montón de cosas. ¿Para qué? Para detener el crecimiento, para detener la multiplicación, para que mueran todos la simiente del pueblo de Israel, y para que ya no se sigan multiplicando. Pero aunque hizo todo eso, no lo pudo conseguir, ¿no es cierto? Entonces este rey muere, pero pasan muchos años. Desde el capítulo 1 que nosotros leímos, cuando muere José, su descendencia, comienza el tiempo de esclavitud. Y nosotros vimos en el capítulo 1, cuando estudiamos, si quiere léalo nuevamente, Éxodo 1, vamos a ver el 13 y el 14, para que usted recuerde más. Éxodo 1, 13 y 14. ¿Qué dice la escritura? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Qué tremenda esclavitud, qué tremendo sometimiento que estaba el pueblo de Israel.
Estaba fuerte. Luego dice que las cargas, como vieron que el pueblo se seguía multiplicando, les aumentaron las cargas para que dejen de multiplicarse. Y entonces desde un inicio de la esclavitud, el pueblo comenzó a vivir un tiempo muy duro, muy penoso, muy triste, y dice amargaron, o sea, a tal punto que la situación era tan difícil que comenzaron a sentir amargura en su corazón. Y debe ser terrible vivir en esclavitud física. Nosotros por lo menos no estamos en esclavitud física, pero muchas veces sí podemos estar en una esclavitud espiritual, en algo que no se ve. Por fuera nos vemos bonitos, lindos, libres, pero muchas veces hay esclavitudes que tienen que ver en el alma, que tienen que ver en el corazón, que tienen que ver en el espíritu. Hay cosas de las cuales nosotros no podemos o no hemos podido gozar libremente de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿por qué les hice leer el capítulo 1, versículo 13 y 14? Para que podamos entender que desde un inicio el pueblo la tuvo difícil. El sometimiento al que ellos estaban expuestos era muy, pero muy fuerte, muy grande. Pero estuvieron así muchos años. Dice el versículo 23, el 2:23, dice que después de muchos años muere el rey de Egipto. ¿Y qué pasa? Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Muchos años así, en esa condición, pero de alguna forma ellos se acostumbraron. Sino, ¿cómo explicamos que pasaron más de 400 años que el pueblo estuvo en esa condición? ¿Cómo explicamos que una persona puede durar tanto, puede contenerse tanto sufrimiento, si no llegamos a un punto de adaptarnos y conformarnos? Y yo creo que el pueblo de Israel entró en eso, al igual que muchas veces nosotros. Pueden pasar años y muchos años en el cual nosotros estemos batallando situaciones difíciles, duras, insostenibles, fuertes, muchos años. Mire, y dice que después de esos muchos años, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. El gemir tiene que ver con dar sonidos que provienen del dolor, y que no es de algo físico, sino es de algo del alma, ¿sí? Es interno. Entonces el gemir que ellos estaban era por causa de tanto dolor que experimentaron años tras años, años tras años. Ellos tenían un gemir dentro de su corazón constantemente. Había un dolor, pero en medio de ese dolor y esa incomodidad, ellos se acostumbraron, o podríamos cambiarle de palabra, se conformaron. Y muchas veces nosotros podemos llegar a ese punto de conformarnos en medio de esa esclavitud, en medio de esa limitación. La esclavitud, como les decía, no es física, puede ser espiritual, puede ser en el alma. ¿Cuántos años muchas veces estamos batallando con algo y nos acostumbramos a eso? Y muchas veces lo hacemos parte de nosotros y parte de nuestro lenguaje. Y a veces decimos frases como las siguientes: es que yo soy así. A veces decimos: es que a mí me ha tocado vivir esto. O a veces decimos: es que esta es mi cruz. A veces somos un poquito más atrevidos y decimos: es que esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que somos atrevidos? Porque a veces Dios no nos ha dicho que esa es la voluntad suya y nosotros la interpretamos como si fuera. Y ponemos en nuestra boca palabras que no son de Dios o que no vienen de Dios.
pero nosotros tratamos de hallarle una lógica a las cosas. A veces nosotros llegamos a naturalizar las cosas y decir, es que a mí me toca vivir con esto. Es que algún día Dios se acordará de mí. Es que algún día Dios en su buena voluntad. Y a veces nosotros le dejamos esa responsabilidad a Dios y a veces no asumimos nuestra responsabilidad. Hay cosas que nosotros muchas veces nos adaptamos y dejamos pasar los tiempos y a veces sufrimos en silencio, aguantamos, soportamos. La Biblia dice que al único que hay que resistir es al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? Pero a veces nosotros estamos resistiendo cosas que pueden ser cambiadas, que pueden ser resueltas, cadenas que pueden ser rotas. Pero a veces nos resistimos y nos acostumbramos y a veces nos silenciamos. A veces nuestra libertad a veces depende de pedir un consejo, de hablar con alguien, pero sin embargo decidimos callar, decidimos acostumbrarnos a esa situación y vivimos por largas temporadas en la misma situación. A veces yo no entiendo a veces, y he escuchado yo a personas que dicen, tengo años de no poder dormir, tengo años con una situación fuerte de amargura, tengo años con crisis de pánico y ansiedad, años. Una vez me topé con un hombre que tocó la puerta del consultorio y yo pensaba que quería una consulta. Y este hombre se lo veía que estaba todo turbado, angustiado. Y no, se había equivocado, lo buscaba el doctor de al lado. Pero este hombre buscaba que al doctor para que le vuelva a recetar le prescriba una receta que le había dado creo que hace 10 años atrás. Y quería que le prescriba ese medicamento porque en la farmacia no le iban a vender sin prescripción médica. Y ese medicamento era para poder dormir. Ese medicamento era algo que a él le daba calma por unas horas. Y este hombre, con medio de tantos años de sufrimiento, se acostumbró y prefirió seguir tomando su medicamento y no buscar terapia, porque hay solución para eso. Entonces, muchas veces nosotros nos acostumbramos a cosas y a situaciones, amados hermanos, que a veces no tenemos el visto bueno de Dios, pero nosotros lo interpretamos que así debe ser. El pueblo de Israel estuvo muchos años en esclavitud. Estuvo muchos años con un dolor profundo en su corazón, con una tristeza profunda, con muchas limitaciones, con deseos de ser libres, con muchos deseos de respirar otros aires, ir a otros lugares quizás, pero no podían porque eran esclavos, porque había algo que los detenían y ellos estaban sometidos. Yo quiero que en esta noche tú te pongas a pensar un poquito en aquella cosa de pronto que te mantiene muchas veces sometido, en la cual no puedes tú ser libre o hablar con libertad acerca de algo, de una área, de alguna situación que cuando tú hablas de Dios, hablas con mucho gozo de muchas cosas, pero cuando te tocan esa cosa en la cual tú estás batallando, a ti muchas veces te da vergüenza mencionarla, porque tú sabes que hay situaciones que están aún sin resolver. Situaciones. Y muchas veces situaciones que están por un largo periodo de tiempo, que no son recientes, que no son de un año, que son de mucho tiempo atrás. Y el pueblo de Israel estaba así, pero en medio de ese gemir dice, y hay una y, cuando dice Israel gemían a causa de la servidumbre, y ¿qué dice luego? ¿Qué pasó? Versículo 23. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué hicieron? El gemir tiene que ver con los gritos de dolor. El dolor ya lo tenían.
de pronto se había intensificado, pero ya lo tenían al dolor. Pero ese dolor los llevó a hacer algo más. ¿Y qué fue eso? A clamar. Y clamaron. Y miren el y viene otro y. ¿Y qué pasó después de que clamaron? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pónganle atención ahí. Cuando clamaron, ¿qué dice? Que ese clamor subió a Dios. El clamor subió a Dios con motivo de su servidumbre. O sea, ellos clamaron por un propósito. ¿Cuál era su propósito? Su servidumbre. Ya no querían estar en esa condición. Ya decían: Dios, para esto, porque ya no soportamos, queremos ser libres. Queremos que se cumplan tus promesas. Queremos que se ejecute tu promesa. Dios, quiero ser libre. Y el clamor subió. El clamor tiene que ver con una oración no pasiva, sino vehemente. Con una oración muchas veces de desespero, con una oración no conformista, no acompañada de duda, no acompañada de incertidumbre. El clamor va enfocado en quién es Dios y lo que Él puede hacer por mí. El clamor va direccionado en saber a quién le estoy pidiendo y quién puede resolver esta situación. El clamor va acompañado de una revelación. Uno puede decir: no, pero es que yo sí oro, yo sí le pido, yo sí le clamo. Pero la pregunta es: ¿lo que tú estás clamando está direccionado con ese motivo de tu servidumbre? Porque mire, es lógico que nosotros podamos decir: ellos clamaron, entonces nosotros decimos: bueno, se supone que clamaron porque querían ser libres. Pero la Biblia lo especifica y lo dice, que el clamor de ellos fue con motivo de su servidumbre. ¿Sabe qué nos pasa muchas veces? Que nosotros estamos orando y clamando por otros antes que por nosotros mismos. Y la primera persona que necesita ser libre somos nosotros. Uno no puede ser un buen intercesor si uno mismo no está bien. Uno no puede dar nada. Jesús lo sabía. Por eso Jesús fue el máximo intercesor. ¿Por qué? Porque Él estaba bien en todo. En todo, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Jesús fue el mejor y el más grande intercesor que hasta el día de hoy sigue orando y clamando por nosotros. Pero Jesús oraba largas horas, tenía una comunión tan íntima con el Padre, porque Él sabía que Él necesitaba recibir. Y si Él recibía, Él podía dar. Si Él recibía de parte del Padre, Él podía dar. Por eso Él decía: lo que yo oigo del Padre, eso hablo. Lo que yo recibo del Padre, eso doy. Porque Jesús recibía primeramente. El clamor, la libertad primeramente tiene que ver con uno mismo. Y a veces nosotros nos hemos conformado con nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros nos desesperamos por lo que está pasando a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestra familia. Situaciones que a veces nos turban, nos molestan, nos entristecen, muchas veces nos remecen. Y nos desgastamos en todas esas cosas. Cuando Dios dice: primero por ti. Primero hay una servidumbre que tiene que ser quitada de ti. Primero hay una libertad que tú tienes que buscar para ti. Y la pregunta es: muchas veces nosotros estamos muchas veces con decaimiento espiritual, con debilidades, con situaciones que muchas veces nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a una vida religiosa, a una vida pasiva, a una vida monótona, donde no sucede nada, donde no siento nada, donde no lo escucho a Dios. Y a veces nos conformamos con eso. A veces
Estamos viviendo opresión tras opresión, opresión tras opresión, pero hemos estado tolerando eso. La opresión, en vez de hacernos reaccionar, nos hizo conformarnos, nos apaciguó, nos detuvo, nos bajó. Y esa no es la voluntad de Dios. Primero tiene que haber una libertad en nuestro espíritu. Primero Dios tiene que traer un avivamiento en nosotros, para que luego te conviertas en ese intercesor, para que luego te conviertas en esa intercesora para ayudar y bendecir a otras vidas. Pero primero tienes que empezar por ti. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Y el clamor, y el primer clamor que nosotros tenemos que dar es por nosotros mismos. La pregunta es, ¿reconocemos el estado de nuestro corazón? ¿Reconocemos cómo estamos con Dios? La pregunta es, yo sé las áreas que en mi vida necesito trabajar. ¿Las estoy entregando al Señor? ¿Las estoy trabajando? ¿O estoy orando por todo el mundo? Estoy orando para que las cosas a mi alrededor cambien, pero la primera que tiene que cambiar, que soy yo, no estoy cambiando. No estoy dando ese primer paso. No estoy avanzando. Sigo detenido. El clamor, el dolor de ellos, la incomodidad, los llevó a dar un clamor a Dios, a clamar con todo su corazón, con toda su alma y en un nivel de conciencia muy alto. Con un nivel de conciencia muy alto. El gemir, estaba investigando esa palabra, y el gemir tiene que ver con dolor, con sentimientos, también tiene que ver con decaimiento, tiene que ver con situaciones de opresión. El concepto de gemir tiene que ver con todo eso. Cuando estamos turbados, cuando estamos angustiados, es allí donde nosotros necesitamos clamar. Pero ¿sabe qué a veces hacemos? Anestesiamos nuestro corazón y nuestra alma como el mundo lo hace. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque a veces nosotros podemos estar sufriendo y pasando duras batallas, pero a veces, en vez de que esto nos empuje al clamor, a veces nos empuja a la distracción, a veces nos empuja a enfocarnos en otra cosa, a veces nos empuja a marchitarnos y a debilitarnos, a veces nos empuja a tomar a otra persona y apoyarnos en otra persona antes que buscar a Dios, antes que refugiarnos en Él, antes que exponer mi situación a Dios. A veces vamos a las personas antes que a Él. Y eso es distraerse. Hay muchas personas que usan el trabajo como medio de distracción, porque lo que no quieren ellos es pensar en su realidad. A veces las personas dicen, mejor yo trabajo para no pensar. A veces dicen, yo mejor me entretengo para olvidar. O como el alcohólico dice muchas veces, yo tomo para olvidar. Y esos son medios de escape, son falsos escapes, pero en realidad no resuelve nada. Cuando usted y yo vamos a la fuente correcta, cuando usted y yo entendemos dónde tenemos que ir, a quién debemos de hablar, a quién tenemos que clamar, es allí donde nosotros vamos a encontrar el verdadero reposo y descanso. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. La pregunta es, ¿estamos pidiendo por nosotros? ¿Estamos clamando por nuestra libertad? ¿Estamos siendo conscientes de lo que nos hace falta? ¿Estamos volviendo a ese primer amor? Por eso dice en Apocalipsis, por tanto, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Hay cosas que hemos dejado de hacer, hay cosas que hemos dejado de sentir. Por eso el salmista David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía que cuando el Señor estaba en él, había gozo en su corazón, había una plenitud en su alma. Por eso David, cuando pecó, porque el pecado trae esa insensibilidad, ese desgaste, David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélvemelo. Hay cosas que se nos han perdido, hay cosas que ya no están en nosotros, hay cosas que hemos dejado y nosotros necesitamos clamar por eso. Necesitamos clamar por eso. 24, el versículo 24
dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y 24, y oyó Dios. Miren, ¿cuántos saben que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, todo lo conoce, omnipresente, que está en todo lugar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros oramos, Dios siempre escucha, siempre ve. Pero ¿por qué dice la Escritura que cuando ellos clamaron, oyó Dios el gemido de ellos? Y luego dice: y vio también. Vio y oyó. ¿Acaso Dios es sordo? De ninguna manera. Mire, el pueblo estaba en servidumbre por muchos años. Y Dios miraba eso. ¿Dios conocía eso? Sí conocía. ¿Dios de pronto sentía dolor por eso? Amén. Porque Él ama a su pueblo. Pero no se manifestó aquí el ver de Dios y el oír de Dios. No se trata porque Él no se haya enterado de las cosas, sino que para que se manifieste aquello que necesitamos, tiene que haber algo de por medio: el clamor. Escuche bien. A veces decimos: es que Dios sabe y conoce mi necesidad, es que Dios sabe mi situación. Y es muy posible que sí, porque Él todo lo ve. Pero tu situación no se va a arreglar porque Él lo vea o lo conozca. Para que usted y yo tengamos respuesta de parte de Dios y Dios se manifieste a nosotros, necesitamos el clamor. No sé si me entendieron. Hasta que el pueblo no clamó, Dios no vio ni oyó. Solo cuando ellos clamaron, Dios comenzó, miren lo que dice, y se acordó ¿de qué cosa? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Será que a Dios se le fue la memoria? No, pero el clamor trajo el recuerdo de ese pacto, de ese compromiso, de esa alianza que Dios había hecho con sus antepasados. Y Dios dijo: hay algo que necesita hacerse vigente, hay algo a lo que yo me comprometí y tengo que responder. Pero eso no sucedió hasta que no venga el clamor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en una situación difícil, no es suficiente con orar y no es suficiente con que Dios lo vea todo. No es suficiente. No es suficiente. Necesitamos movernos y hacer lo que necesitamos hacer. Clamar. Pero sabe que el clamor no va a venir así por así. El clamor tiene que ver con un alto grado de conciencia acerca de la condición en la que estamos y acerca de lo que necesitamos. Nadie puede pedir aquello que no cree que necesita. Cuando nuestros ojos son abiertos y entendemos qué es lo que necesitamos y podemos discernir los tiempos, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, podemos ser guiados a ese clamor. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Acompáñeme a 2 de Corintios.
Tenemos 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bueno, y este es el apóstol Pablo hablando de una experiencia que él tuvo, donde había un aguijón en su carne. Y en el versículo 8 dice: y he rogado. Con la fe y la talla del apóstol Pablo, dice que 3 veces él rogó al Señor, ¿no es cierto? Él clamó a Dios para que Dios, mire, de forma específica, quite eso de él, lo quite. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Y me ha dicho. ¿Quién fue que le dijo? Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él estaba clamando para que Dios se manifieste, porque él sabía que Dios lo puede hacer todo. Pero en esta ocasión no funcionó. No porque el clamor no tenga efecto, o porque a Dios le guste demorarse en responder, y con la fe que él tenía, hermanos, sino que Dios responde la oración, el clamor, la insistencia, y le responde y le dice: no ores, que no te lo voy a quitar. Aprende a vivir con eso. Aprende a vivir con eso. Y eso fue algo específico que Dios le dijo a él, que tenía que tolerarlo. Específico, pero la pregunta es: ¿quién se lo dijo? Dios. Él clamó hasta que Dios le respondiera. Nosotros debemos clamar hasta que Dios nos responda. A veces Dios te dirá: para, espera. Pero asegurémonos de que sea Él el que nos diga espera. A veces Dios puede decir no, pero asegurémonos que sea Él. A veces Dios dice sí y nos da más fe para seguir orando y clamando por esa situación. Pero a veces es nuestra interpretación de las cosas, porque como hemos orado y nos hemos cansado, nosotros ya sacamos deducciones. Y no es así. El clamor tiene que ver con insistencia. El clamor tiene que ver con saber lo que estoy pidiendo. El clamor tiene que ver con que lo necesito. Dice la Biblia: si vosotros, siendo malos, como padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo os daré? La pregunta es: ¿tú tienes una necesidad? Si nuestros padres terrenales pudieran suplirnos esa necesidad, ya la hubieran suplido, ¿sí o no? Porque así somos. Ya soy mamá. En nuestra humanidad hacemos lo que sea por nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios para algo que tú necesitas? Algo que tú estás necesitando. Hay cosas que no hemos recibido porque no hemos clamado. Hay cosas que no hemos recibido porque aún ese clamor no ha llegado a la presencia de Dios. Hay cosas que no hemos recibido porque no hemos sido insistentes. Hay cosas que no hemos recibido porque hemos estado como Jonás. Acompáñeme al libro de Jonás. Jonás capítulo 1.
Jonás capítulo 1, ¿estamos? ¿Listos? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Amén, la mayoría, ¿no es cierto? Vamos a leer del verso 4 al 6. Lea usted el 4, luego yo el 5 y usted el 6, ¿sí? A la cuenta de 3. 2, 3. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Se levantó una tempestad. La pregunta es, ¿por quién se levantó esa tempestad? Por Jonás. Como muchas veces hay tempestades que se levantan por nosotros, por causa de nosotros. Y por nosotros, muchos de los que están a nuestro alrededor son afectados. Y miren, y las personas que estaban alrededor de él, los que estuvieron en la nave, dice que una tempestad muy grande que pensó que se iba a partir la nave. Y al ver esto, los marineros tuvieron miedo, dice, y cada uno comenzó a hacer lo que en la desesperación le tocó hacer, que era clamar a su Dios, a su manera, pero lo hacían porque entendían que eso era de vida o muerte. Pero Jonás, el cristiano, el religioso, el que conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tenía que discernir lo que estaba pasando, ¿qué estaba pasando con Jonás? ¿Él qué había hecho? Se había bajado al interior de la nave y ¿qué había hecho? Se había echado a dormir. Muchas veces llegamos a esa actitud. Y a veces nos ponemos a dormir literalmente en medio de tan grandes tempestades. A veces la situación está candente, pero estamos durmiendo. O solo asombrados. Uy, lo que pasó. Mira las noticias. Ven tanta noticia que yo digo, serán unos intercesores fuertes, porque al ver tanta noticia yo tengo que estremecerme y ponerme a orar por cada cosa que veo. Se supone, ¿no es cierto? Si no, no vea noticias, si no ora ni por usted mismo, le va a afectar luego. Y muchas veces estamos como Jonás. La tempestad era para Jonás, la situación que se había levantado era por Jonás, pero Jonás se había dormido. Él había tomado la decisión de ponerse a dormir. Y mire el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, quizás un impío o personas ajenas a nuestra fe, muchas veces Dios las usa para hablarnos. Y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hay situaciones donde nosotros podemos perecer si no clamamos. Hay situaciones de vida o muerte que necesitamos clamar, porque de ese clamor muchas veces dependen cosas. De ese clamor muchas veces tu familia va a ser resguardada también. De ese clamor puede ser que la tormenta, aunque venga, pero no va a venir con la tanta fuerza para devastar. ¿Entiende? No es que las pruebas tienen que venir, sí van a venir, pero hay una diferencia, que cuando hay clamor de por medio, aunque esté pronosticado un gran sismo, un gran terremoto, el clamor tiene un efecto. Y aunque no se detenga de pronto el sismo o el terremoto, pero puede bajar la fuerza con la que viene. Estoy hablando en sentidos físicos y en espirituales. Porque el clamor sirve. Porque el clamor toca el corazón de Dios. El clamor le hace recordar a Dios el pacto que Él ha hecho contigo y conmigo.
Hay promesas que Dios se ha comprometido con usted y conmigo. Pero esa promesa no puede entrar en vigencia, no se puede manifestar. Y no porque Dios esté pensando recién cómo hacerlo. No, Dios ya lo tiene preparado. Pero hay un requisito indispensable para que se manifieste, y es el clamor. Si usted quiere acelerar los tiempos, hay que clamar. Si usted dice, ya no soporto esta situación, está en el mejor momento para clamar. Porque esa incomodidad nos tiene que empujar a algo. Hay tormentas que se han levantado no porque tenían que levantarse, sino porque nosotros las hemos provocado. Hay cosas que Dios ya nos hubiese querido dar hace mucho tiempo atrás, pero no las has dado, no se ha manifestado porque nosotros hemos decaído, no hemos clamado, no hemos buscado con vehemencia, ni siquiera a veces hemos creído. ¿Y cómo voy a orar por algo si no lo creo? ¿Cómo voy a pedir por algo si ni siquiera sé que lo que tengo que recibir? Para eso yo necesito recibir de parte de Dios, entender los tiempos. Y les comento así de rápido porque no lo voy a especificar, pero yo hace mucho tiempo yo estaba percibiendo algo en mi vida, en alguien de mi familia. Estaba percibiendo una situación que yo consideraba que no era natural. Yo decía, esto parece que tuviera un componente espiritual. Y no es que uno quiera ver demonio en todo lado, pero a veces está la parte natural y está la parte espiritual, lo sobrenatural. Y yo tenía ese presentimiento, pero no lo tenía firme. Y yo he orado por esa situación, he orado por esta persona. Y el Señor me respondió a través de un sueño donde me confirmó que sí hay un componente espiritual, que sí hay algo con lo que no se tiene que luchar de forma natural, ni se tiene que aceptar, sino que hay que ponerle guerra ahí. Entonces, ¿qué le digo a usted? Que Dios va a responder lo que usted le pida. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. La única parte donde Dios se compromete a responder es ¿cuándo? Cuando clamamos. No cuando oramos simplemente. Cuando clamamos. Y escuchen, a veces, y la respuesta puede ser la manifestación, pero a veces puede ser la dirección. A veces nosotros necesitamos no una manifestación, sino una respuesta clara de parte de Dios. Entender una situación. A veces, pero tu clamor te va a llevar a algo. Lo que quiero que entendamos en esta noche es que tu clamor te va a llevar a una respuesta. A muchos le va a llevar a una manifestación y a otros le va a dar una respuesta, un entendimiento, un abrir los ojos, un comprender más profundo. Pero de que Dios te responde, te responde. Así que clamemos hasta que Dios nos responda, hasta que lo escuchamos, hasta que entendamos lo que Él quiere para nosotros. El Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, Él nos va a enseñar el camino. Él nos va a decir, haz esto. Él nos va a guiar. Nosotros necesitamos entender y escuchar su voz. Pero nosotros no vamos a escuchar su voz si primeramente no reparamos ese altar de oración. Quiero que se ponga sobre sus pies en esta noche. Allí donde está, por favor, cierre por unos segundos sus ojos, por favor. Y que el Señor nos haga visualizar aquellas áreas en las que nosotros necesitamos libertad. Aquellas áreas que nosotros hemos estado resistiendo, aguantando, soportando, que nos ha estado encorvando muchas veces, como la mujer que 18 años había un espíritu que estaba encorvándola. Y pasaron años tras años y la condición de esta mujer no cambiaba.
hasta que Dios se manifestó. El Señor ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Pero la pregunta es, como iglesia, ¿estamos clamando? ¿Estás cuidando? ¿Estás cuidando ese altar de oración? ¿Eres constante? ¿Eres constante en lo que pides? ¿Eres constante? ¿Tienes el foco de tu atención en lo que tú tienes que pedir? ¿O estás orando por todos menos por ti? ¿Estás orando por todos menos por tu avivamiento? ¿Estás orando por todos y menos por tu vida espiritual, que está en decadencia? ¿Te estás preocupando por todo menos por tu vida espiritual? En esta noche el Señor nos quiere recordar que es necesario venir a ese altar. Es necesario reparar ese altar. Es necesario cuidar ese altar, porque lo hemos abandonado, porque lo hemos menospreciado, porque le hemos dado poca importancia, porque ya no cuidamos ese momento de un encuentro con Él. Ya no tenemos un horario específico para buscarle, sino que lo buscamos como sea, cuando sea. Y Él tiene que ser honrado. Él necesita el primer lugar. Tú no puedes ver manifestación si Él no está en primer lugar en tu vida. La pregunta es, cada mañana que te levantas, ¿qué actitud tú tienes con Dios? Dios puede sentir que le das el primer lugar. Dios puede sentir que Él es lo más importante para ti. Dios puede sentir con tu oración sin cesar que tú dependes de Él. ¿O te has silenciado, has callado? El Espíritu Santo quiere visitar ese altar. El Espíritu Santo quiere traer un encuentro contigo, un encuentro sobrenatural. El Espíritu Santo te está esperando porque Él quiere revelarte cosas. Él quiere direccionarte. A Él le mueve el corazón lo que estás pasando, pero no sucederá hasta que tú no te muevas. Dios te ama, pero es tiempo de que tú hagas lo que te corresponde. Eso no es un asunto de suerte. Si tú que estás aquí tienes muy claro lo que Dios te ha prometido, ¿por qué no arrebatas lo que es tuyo? Si tú sabes lo que Dios te ha prometido, ¿por qué no lo arrebatas? ¿Por qué te has conformado con la situación? Te has moldado al mundo. Por eso dicen Romanos: no os conforméis a este mundo, no te conformes. Sin importar cómo estén los tiempos, sin importar cómo esté en la economía, sin importar cómo esté en la salud, sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor, Dios puede manifestarse. Dios puede hacer cosas gloriosas. Dios puede hacer cosas portentosas. Dios tiene que hacer cosas admirables. Pero a veces nos miramos como otros. A veces pensamos que Dios tiene que obrar a nuestra suerte. Y en el reino no es cosa de suerte, es cosas de propósitos. Pero haz lo que te corresponde hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y eso no va para los nuevos. Aquí hay gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio, muchos años con una situación que no cambia, muchos años con una situación igual. Y no mejorará hasta que tú no entres en un clamor constante. No mejorará hasta que tú no repares tu altar, hasta que no cuides tu altar de oración. Lo que más amas puede ser afectado si tú clamas. Lo que tú más amas puede ser guardado si tú clamas, si tú te adentras. Hay personas que han levantado murallas de miedo, de temor, de decir: no me meto con Dios, no voy más allá, porque luego no tienen miedo a entregarle a Dios, tienen miedo de servirle a Dios, tienen miedo de clamar. Tienen miedo de que el diablo se les levante, de que vengan cosas feas a su vida, como si Él tuviera poder absoluto sobre tu vida. El Señor ha dicho, Salmo 91,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escucha bien, el que habita constantemente, él va a vivir bajo una sombra de protección, bajo una cobertura especial. Por eso no tengas miedo, porque es mejor habitar continuamente, porque es mejor vivir en Él, porque es mejor vivir amando la presencia de Dios que pelear en tus fuerzas. Si tú eres consciente y real en tu corazón, si de pronto tú has estado durmiendo espiritualmente, si has estado quizás tomando la actitud de Jonás, dile en esta noche: Señor, perdóname. Dile en esta noche: Dios mío, perdóname, porque hay un sinnúmero de cosas que se han levantado por mí y yo no me he estado dando cuenta. Hay cosas que tú me has estado hablando y llamando, pero no me he dado cuenta. Hay cosas que por amor a mí tú has estado trayendo, pero no me he dado cuenta. Y a veces el dolor te tiene que sorprender, porque es la única forma de moverte, es la única forma de que tú sientas, para que Dios se pueda mover y puedas tener un encuentro con el Señor. Dios quiere que tengas un encuentro con Dios. Dios quiere que tengas una relación con Dios. Dios no es una religión, es poder de Dios. Es una vida diferente. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Escritura. El que tiene al Hijo tiene la vida. Podrás vivir bien si tienes al Hijo de Dios en ti. Espíritu Santo, hoy empodéranos como iglesia, para que podamos convertirnos en esos intercesores, para que podamos clamar vehementemente y para que usted se manifieste, porque queremos que tú nos veas y tú nos reconozcas, para que tú nos veas, Señor, como miraste la ofrenda de la viuda, para que tú mires la fe que tuvo la mujer sirofenicia, Señor, para que tú nos mires como miraste a estas mujeres que por su acto de fe, por esa valentía y ese atrevimiento de buscarte, Señor, lograron obtener grandes milagros, grandes manifestaciones. Que seamos como ellas, Espíritu Santo. En esta noche te agradecemos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.